una muy buena presencia en el mercado, pero ya quizá con esta nueva demanda, ¿no? Del nuevo tipo de uso, nuevos modelos de bicicletas, nuevos rangos diferentes, pues entra, digamos, el buscar esa novedad y el tener que buscar un cambio en el sector, ¿vale? Aquí, en este caso, lo primero y lo que ellos concentran, digamos, es en el ciclista, ¿vale? Al final, lo que nosotros queremos y Continental quiere es que lo primero de todo sea el ciclista, que él sea el que manda en este aspecto y que todo lo que él nos demande nosotros seamos capaces de dárselo, ¿vale? Aquí pasamos a crear esta gama Gravity, ¿vale? Esta gama Gravity se crea por eso, ¿vale? Para que el mismo ciclista sea el que pueda adaptarse a todas estas nuevas modalidades, a todo este tipo nuevo de bicicletas o de segmentos que salen y seamos capaces de llegar a ellos con un neumático de gran calidad, como diferencia a Conti, y con una gama muy clara, muy destacada y muy enfocada en ese cliente final, ¿vale? Aquí digamos que nosotros enfocamos toda esta gama en dos principales características, ¿no? Digamos que el cliente, como he dicho, es el primero, ¿vale? Y que luego sea capaz de elegirlo de una manera fácil, que sea capaz de llegar al neumático que necesita de la forma más ágil y más rápida posible dentro de la amplitud de gamas que nos ofrece. Entonces aquí tenemos dos preguntas clave para hacerlos a nuestros clientes finales cuando llegan a las tiendas. Están pensando, pero no tienen muy claro qué neumático montar en su bici y quieren o buscan en nosotros, en las tiendas, esa confianza, ¿no? Para que le podamos mostrar nosotros qué neumático puede ser más adecuado para ellos. Aquí esas dos preguntas son, la primera, ¿en qué condiciones monta el cliente? ¿Vale? Y la segunda es, ¿cuál es su estilo preferido? Las condiciones nos vamos un poquito tanto a condiciones climatológicas como condiciones de terreno, en los que estamos hablando un poquito más de condiciones de, o bien si es una zona de España en la que llueve más, en la que el terreno es más seco, o simplemente en una zona en la que pues tu montaña es más arenosa o es más roca, más de terreno suelto o un terreno bien un poco más compacto, ¿vale? Para que aquí seamos más rápidamente el poder identificar el neumático que este consumidor final va a necesitar para su bicicleta, ¿vale? Y para ello Continental crea toda esta gama, digamos, de configuración, ¿vale? En la cual tenemos tres tipos de carcasas, tres tipos de compuestos, ¿vale? Y tres estilos de manejo totalmente diferentes, según, como os digo, el terreno y la condición por la que el usuario final se va a mover con su bicicleta, ¿vale? Luego, aquí pasamos un poquito ya a que veáis el producto en sí, ¿vale? Tenemos estos 4 modelos de neumáticos, que estos 4 modelos se componen al final en 5 cubiertas diferentes, porque el modelo Cryptotal, que es en un rango intermedio, se diferencia a que tenemos neumáticos enfocados tanto para rueda delantera como para rueda trasera, ¿vale? Y aquí tenemos estos 5 versiones de neumáticos que, como os digo, son la Shinotal, la Cryptotal, delantera o trasera, el modelo Argotal o el modelo Hydrotal, ¿vale? Aquí, como sus propios nombres indican un poco, ya podemos ver un poquito en que van enfocados a las condiciones de uso, terreno seco, mixto, suelto o totalmente embarrado, ¿vale? Los que comenzamos por este primer terreno, ¿vale? El terreno seco. Para terreno seco, pues entramos en el modelo Shinotal, ¿vale? El Shinotal es un modelo totalmente enfocado para ese terreno seco y compacto, ya sea de roca o sea de terreno suelto, pero ahí es donde entra este modelo de Shinotal. Aquí, pues al final en el centro tenemos un taqueado con unos perfiles, digamos, y una banda de rodadura más enfocada en que el rendimiento, la rodadura sea un poquito mejor en este terreno, con un taco que no es tan alto, sino que es un poquito más bajo, ¿vale? Con ese perfil que veis, ese pequeño flanco que hace que facilite esta rodadura, ¿vale? Luego en el lateral sí que tenemos tacos más afilados que hacen que tengan un mejor agarre y que se pueda ver un poco de mejor adherencia en esas curvas en las que el terreno está totalmente firme y compacto, ¿vale?
Luego, pasamos un poco aquí al modelo CryptoTal, ¿vale? Este es el modelo mixto en los que tanto la delantera como trasera, digamos, podremos utilizar en la mayoría de condiciones de nuestro país, ¿vale? O de nuestra final, según el punto en el que nos encontremos, pues nuestra geografía, la verdad es que varía bastante y lo que es el tiempo, pues igual también, ¿no? También cambia bastante. Así que aquí, pues como os digo, aquí vemos un taqueado un poquito más espaciado, ¿vale? Para darnos un poquito más de margen también cuando entremos en un terreno más mixto y con piedras más sueltas o con un terreno un poquito más húmedo, que tenemos los dos modelos, ¿vale? Esta es la trasera en concreto. La trasera también es un neumático que está pensado y personalizado para que funcione en esa rueda, donde aquí pues la banda central tiene un taco un poquito más baja que la delantera, también con una pequeña rampa para que facilite la rodadura, ¿vale? Y el taco lateral pues sigue siendo un poco más seguido, pero muy afilado para que sea capaz de darnos esta capacidad de agarre y de firmeza cuando entramos en la curva y hacemos algo fuerte, ¿vale? Y que no nos flanee tanto el neumático. Pasamos a la delantera, ¿vale? Como veis, el dibujo cambia por completo, ¿vale? Aquí tenemos un poco más de espacio entre los tacos centrales, ¿vale? Y los laterales. Ya aquí abrimos un poquito. Es un neumático en que el diseño del propio dibujo del neumático está pensado y enfocado para dar mejor dirección a la bicicleta, ¿vale? Para que la maniobrabilidad del neumático y de la bici vaya más de a juego, digamos, con ese movimiento que al final hacemos sobre el manillar, ¿no? Y queremos que el neumático pues no nos dé ese pequeño susto a la hora de trazar una curva o que sea lo más lineal posible, ¿vale? Al igual que en el anterior, la parte de banda central es un intermedio, no llega a ser tan bajita como la Shinotal, el primer modelo, ni tan alta como los siguientes modelos que veremos para ganar ese poquito de soltura a la hora de rodar, ¿vale? Pero sí que aquí ya buscando un poquito, un taqueado un poquito más agresivo, ¿vale? Luego, como tercer modelo, tenemos aquí Argotal, ¿vale? Este es el especialista en los terrenos sueltos. Aquí es donde verdaderamente neumático en condiciones muy polivalente también, aunque ya con un taqueado bastante más separado entre sí, que también permite un poquito mejor esa autolimpieza, ¿no? Cuando montamos en un terreno ya donde puede estar un poquito más húmedo y se nos pega un poquito más del terreno a la superficie del neumático, pero sí que aquí pues mantenemos una banda central de dos tacos separados entre sí, pero muy seguidos para que también tengamos ese punto intermedio entre rodadura y agarre, digamos, del neumático, y en el flanco sí que vamos espaciando cada vez más el espacio entre cada taco para ganar en agarre y en fricción lateral cuando queremos entrar fuerte en una curva o necesitamos que el neumático de verdad tenga ese agarre a la hora de pasar por encima de esas raíces un poco más húmedas, esas piedras en zonas donde tenemos más humedad y ya crea un poquito de ese moho, ese verdín que se hace muy resbaladizo y buscamos ese agarre excepcional, ¿no? En esas superficies más sueltas. Y por último, os enseño por aquí el Hydrotal. El Hydrotal es un neumático especialmente y específico diseñado para terrenos muy húmedos y muy sueltos, ¿no? Al final esto es un neumático de lluvia, un neumático de agua, donde lo utilizaremos pues en carreras o en competiciones donde la climatología sea muy adversa y necesitemos buscar el mayor agarre posible sobre esas superficies sueltas o húmedas, ¿vale? Esto es un poco para que veáis los dibujos de estos 5 modelos de cubierta y os hagáis un poco la idea del taqueado de cada una de ellas y el por qué se ha diseñado cada dibujo con estas categorías y con estas especialidades, ¿vale? Luego vamos a hablar un poquito de las carcasas y los compuestos, ¿vale? Ya que aquí tenemos una variedad de rango
enorme, ya que dentro de cada dibujo, ¿vale?, que os he enseñado, pasamos a tener estos 3 tipos de carcasa y 3 tipos de compuestos, ¿vale? Que aquí es donde efectivamente entra un poco tu uso preferido. Al final, el cliente que nos llega por la tienda es un ciclista trail, es un ciclista enduro, es un ciclista de descenso puro y duro que solo busca bajadas. Entonces, aquí es donde tendremos que enfocar un poco más, aún teniendo en cuenta el dibujo que mejor le pueda venir a este corredor o a este ciclista según el terreno por el que monta, si su uso y su forma de montar en bici y por los senderos de su zona son más o menos agresivos o su bicicleta va un poco más o menos enfocada a una modalidad o a otra, ¿vale? Y aquí es donde hay una gran variedad, tanto en resistencia del neumático, en peso, en durabilidad, en todo un poco, ¿vale? Porque tengáis un poco así el esquema rápido, que lo tenéis ahí, en downhill, que es el neumático que buscamos una mayor protección, que buscamos una carcasa más fuerte y más resistente, ¿vale? Tenemos esa carcasa con mayor robustez en flanco, en la zona central y de rodadura, y tenemos 2 opciones de compuesto, ¿vale? Un compuesto súper blando, que será para esas personas que buscan el máximo grip y prefieren penalizar un poco en rodadura o en desgaste, pero que el neumático agarre lo máximo posible, o luego un compuesto que será blando, no súper blando, que será un poquito menos que este, ¿vale? Pero sí que nos aguantará un poquito más a la hora de hacer kilómetros con la bici o de hacer bajadas con un terreno que sea muy abrupto y muy dañino para este neumático, ¿no? Zonas de roca en las que un taco demasiado blando pues pueda al final dañarse o desgastarse con mayor rapidez. Luego nos vamos a la carcasa enduro, ¿vale? Que es una carcasa intermedia, una carcasa donde todavía tenemos una buena protección lateral y en flancos para la hora de pinchazos y del golpe con la llanta, y aquí tenemos solo un compuesto, que será el compuesto blando, ¿vale? Ese punto intermedio también en esta gama. Y luego pasando a la carcasa trail, que es la carcasa más ligera, la carcasa con menos protección, también la más deformable y la que quizá pueda adaptarse mejor al terreno según el tipo de uso también y el terreno en el que nos movamos. Y aquí pues tenemos ese compuesto, al final Endurance, que es un compuesto un poquito más duro, enfocado en ese ciclista que busca una mayor durabilidad en su neumático, o un neumático que al final va a hacer más kilómetros rodando para llegar a esos senderos que el de la bici de enduro o el de la bici de downhill, que va más directo a tramos de bajada un poquito más específicos, ¿no? Entonces aquí pues esta gama trail también muy bien y enfocada también genial para bicicletas eléctricas, en las que ese compuesto un poquito más duro le da mayor vida y mayor durabilidad a los neumáticos, ¿vale? Pasamos un poquito a que veáis la construcción, ¿no? de cada carcasa, según el uso de cada uno. Aquí podéis ver un poco la cantidad de lona que lleva cada neumático, ¿vale? Y cómo varía entre sí. Aquí, como veis, la carcasa downhill, que es la más protegida, como os digo, lleva 2 lonas de 110 TPI cada una, ¿vale? Tubular Ready, tecnología Apex, que ahora os explicaré para que veáis qué significa el Apex en los flancos, el que no lo sepa, ¿vale? La carcasa enduro, que es muy similar, pero en vez de 2 lleva solo una capa de 110 TPI, también incorpora el Apex, ¿vale? Todas de las que estamos hablando son tubular ready, ya sea para downhill, para enduro, para trail, y como último esta trail que lleva una sola lona, pero de menos TPI, de 60, ¿vale? También buscando esa ligereza y minimizando esa robustez en el neumático. Como veis aquí abajo del todo tenéis unas referencias, digamos, por uso de suspensión, que también nos puede ser una forma rápida de identificar qué carcasa necesita cada cliente o cuál sería la más recomendada para su bicicleta, ¿no? Al final, en bicicletas de downhill o descenso puro y duro o de freeride, donde tenemos grandes recorridos, entre 170 y 200 nos iríamos a la carcasa downhill. Entre 150 y 170 de recorrido, esas bicis de enduro que ahora aquí en el mercado nacional estamos viendo que cada vez está creciendo y va cada vez mejor.
y en la carcasa trail, digamos que vamos a esas dobles de ese nuevo trail, ¿no? Ese trail light también que está creciendo cada vez más, de bicicletas de 120 a 150 de recorrido y incluyendo a bicis eléctricas en estos recorridos, donde es esta carcasa, digamos, que sería la mejor para este tipo de bicicleta. ¿Vale? Pasamos un poquito a cada carcasa, ¿vale? Para que veáis esto de las lonas y entendáis un poquito qué se diferencia en cada una y qué es lo que lleva. Esta de downhill, como veis ahí tenéis la doble capa de 110, ¿vale? La doble capa de 110 al final, como veis en la zona lateral, sí que al ser doble capa tenemos 4 capas totales, ¿vale? En el flanco, pero si os fijáis en la banda de rodadura, que es donde podemos tener un poco más de riesgo de pinchazo, llegamos a alcanzar 6, ¿vale? O sea, con 6 capas al final de lona en la zona de rodadura y 4 en los flancos. Es un neumático que de verdad tiene una robustez espectacular. Si lo habéis visto ya sabéis un poco de los que os hablo, si no, cuando lo veáis en tienda podréis daros cuenta. En la parte inferior, más pegada al alambre, pues tenemos en este caso el Apex, ¿vale? La tecnología esta que os hablaba, que como veis es un pequeño refuerzo que incorporan los neumáticos tanto de downhill como de enduro justo pegado al hilo de, bueno, en este caso que es plegable, pero al alambre del neumático. ¿Para qué? Pues para evitar ese pellizco rápido al llevar el neumático un poquito más bajo de presión y al dar ese golpe con la llanta, pues que al final ese neumático no se corte por ahí haciéndonos que pinchemos o que podamos dañar incluso la propia llanta. Pues tenemos ese refuerzo extra del Apex en esos neumáticos que van enfocados un poquito más a la robustez y a la resistencia, ¿vale? Y en todas ellas, como veis aquí a la derecha, pues tenéis un poco, digamos, todo lo que son los gráficos del neumático, donde con esos 3 símbolos, tanto de carcasa como de terreno, como de compuesto de neumático, pues puedes diferenciar rápidamente en tu bicicleta qué neumático lleva un cliente u otro. Luego en la carcasa enduro, como veis, bajamos las capas laterales, ya aquí pasamos a 2 capas de 110, como hemos visto antes, que conforman al final esas 4 capas laterales, 3 en la parte superior, pero aquí sí que incorporamos en los flancos para no perder todavía esa protección que vamos buscando en un neumático de enduro, aunque aquí sí que queremos que sea un poco más ligero en una bici de downhill, un poquito más maleable, un poquito más flexible para que se adapte mejor al terreno, a velocidades un poco más lentas. Tenemos ese tejido cruzado, ¿vale? Que este es el que todos conoceréis dentro de Continental como el Protection, ¿no? Protection es un tejido que lleva funcionando en los neumáticos Continental muchos años, que van principalmente puestos en los 2 laterales del neumático y que nos ayudan a evitar ese posible pinchazo por corte o por grieta en un lateral, por una roca, por una piedra que nos pueda dañar ahí un poquito más en esa parte. En este de enduro seguimos manteniendo el Apex, ¿vale? Esta tecnología justo pegada a la llanta para aportar ese extra de seguridad a la hora de dar un llantazo y ni pinchar por ello ni llegar a dañar la llanta, ¿vale? Y por último, pasando a la trail, pues tenemos el neumático más ligero, ¿vale? Una carcasa en la que las capas laterales ya pasamos a 60 TPI en vez de 110, una doble capa de 60, en la parte superior 3, en los laterales seguimos manteniendo el tejido cruzado, que es el Protection, pero ya eliminamos la parte Apex de la parte del talón, ¿no? Y de la parte del aro del neumático y buscando también pues para aligerar, digamos, esa cubierta y para que ese neumático al final ya en bicicletas trail se entiende que no vamos a golpear con tanta dureza el neumático o la llanta y no debamos de dañarla con tanta facilidad, ¿vale? Eso en cuanto a carcazas un poco. Luego tenemos los 3 compuestos, lo que os hablaba antes, ¿vale? Super soft, soft y endurance. Aquí, como os he dicho antes, el super blando es un neumático enfocado totalmente para esa persona que busca el mayor agarre en competición o en un terreno muy húmedo donde queremos que el agarre sea lo principal y dejamos un poco más de lado toda esta parte de durabilidad
y de desgaste, sino que buscamos agarre máximo puro y duro. El compuesto soft, que es el punto intermedio, es un neumático con un agarre excepcional, con una calidad continental que de verdad agarra a un nivel espectacular. Y luego por último, el Endurance, que es el neumático con un compuesto un poquito más duro para ese usuario que busca hacer un poco más de kilómetros encima de su bici y que no prima tanto ese agarre óptimo, sino que busca ese punto verdaderamente que esté en la balanza de agarre y durabilidad, ¿no? En estas bicis eléctricas que también hemos comentado. Bueno, con esto acabamos un poco la parte de carcasa, compuestos y dibujo y pasamos aquí a una pequeña tabla, ¿vale? Donde podáis ver todo lo que son tamaños disponibles que tenemos en esta gama Gravity y pesos de esta gama, ¿vale? Aquí tenéis un poco por modelo de carcasa en cada una de ellas, modelo de compuesto y medida del neumático, esos pesos, ¿no? Al final estamos hablando en que tenemos una gama de neumáticos muy competitiva para lo que tenemos en la competencia ahora mismo en el mercado y arrancamos en neumáticos en carcasa trail, que es la más ligera, a partir de los 1000 gramos de peso. Estamos hablando que son neumáticos enfocados a una gama Gravity, a una gama y un rango de bicicletas de doble suspensión, de recorridos más largos, donde buscamos unos dibujos más agresivos. No estamos hablando de neumáticos de XC de competición de 600 o 700 gramos, sino que aquí tenemos unos balones mucho más considerables y con un neumático con mucha más resistencia, ¿no? Al final, desde esos 1000 gramos, pues nos podemos ir hasta casi los 1300 que alcanzamos los modelos más pesados con la carcasa downhill. Como veis, se mueven en esos 300 gramos de diferencia por neumático. No hay una barbaridad de diferencia. Al final sí que se nota, obviamente, por cada neumático. Al final, si te vas a la pareja, pues estamos hablando de casi 600 gramos en un juego de neumáticos más que en otro, pero sí que llevan esa mejora de carcasa y de rigidez o de compuesto cada modelo de cubierta. ¿Vale? Aquí os paso también una breve tablita rápida, digamos, donde podéis ver un resumen general de todos los modelos, ¿vale? También por los 3 diferentes tipos de carcasa y por el tipo de compuesto, ¿vale? Donde está la Shinotal, la Cryptotal, la Argotal o la Hydrotal, que es el modelo más enfocado para agua. Aquí un poco, ahora os pongo un poco un ejemplo, ¿vale? Estos son ejemplos rápidos, digamos, de los que podéis encontrar en tienda para que veáis lo fácil y lo rápido al final que podemos llegar a ese cliente final y aun con la gran variedad de neumáticos y de opciones que podríamos tener, porque dentro de cada neumático tenemos esa carcasa, ese compuesto, esa medida. Al final, esos 5 modelos de cubierta se conforman, si no recuerdo mal de cabeza, casi llegamos a las 70 referencias de neumáticos, en las que puede parecer al principio un poco más caótico encontrar cuál es el que verdaderamente necesita cada usuario, pero realmente con estas 2 preguntas que os comentaba al principio, llegamos rápidamente a donde el cliente necesita. ¿Vale? Como decía, ya hemos diferenciado rápidamente qué carcasa necesita nuestro cliente y ahora vamos a por la segunda pregunta. ¿Qué tipo de terreno montas principalmente para poder diferenciar qué dibujo es el que este cliente podría necesitar, ¿no? Pues aquí nos está diciendo que principalmente, ¿vale? En la cordillera baja de Alemania, aquí son recorridos un poco más largos, ¿vale? En condiciones mixtas, tramos sueltos, algo de raíces y rocas, que es un compacto duro, en lo que pues a lo mejor hace muchos kilómetros para llegar a él, por lo tanto necesita un neumático un poquito más rodador y busca ese terreno seco y compacto. Oye, pues aquí tenemos rápidamente que sabemos que el modelo neumático es la Cryptotal, que es este modelo específico con un taco un poquito más bajito para facilitarle esa capacidad de rodadura para llegar a esos senderos que están un poco más lejanos, ¿vale? Y con ese terreno seco y compacto, pues sabemos que el dibujo es este de Cryptotal seguro y la carcasa trail. Así que aquí ya tendríamos a nuestro cliente totalmente enfocado en un neumático, en lo que él ya rápidamente se ve identificado y entiende perfectamente el por qué estamos ofreciendo este neumático.
¿vale? Luego pasamos a un ejemplo claro y rápido de enduro, ¿vale? En los que igualmente, al final, ¿qué tipo de bicicleta utilizas? Pues mira, este cliente tiene una Turbo Kenevo, que es una bicicleta eléctrica con llanta ancha de 2,60 y 27,5. Por lo tanto, ya sabemos que es un ciclista en los que va buscando un poquito más el enfoque enduro, que encima es una bici eléctrica, por la que necesitamos una carcasa también que nos pueda ser un poquito más resistente. Ya nos iríamos a esta carcasa enduro, ¿vale? Y luego, ¿en qué terreno usas y cuál es tu principal zona de montaje? Aquí tenemos, pues, nos está diciendo, al final donde el terreno es Gales, ahí está lloviendo cada 2 por 3, un terreno mucho más suelto, ¿vale? Y aunque prefiere montar en condiciones secas, lamentablemente por la zona donde vive sabemos que llueve y que tendrá ese uso mixto, ¿no? Pues aquí al final, como sabemos que va a tener bastante humedad en el terreno, nos estamos yendo y le ofreceremos directamente el modelo Argotal, ¿vale? Que el Argotal es un neumático de un uso mixto, pero un poco más enfocado a terrenos sueltos y a terrenos un poquito más aguados o en zonas donde pueda llover un poquito más, ¿vale? Pero sí que en una carcasa enduro para que esa bicicleta con un mayor peso y con un enfoque ya un poquito a un uso un poquito más agresivo, pues tengamos, al ser la carcasa enduro, un poquito más de resistencia, ¿no? Y por último, otro ejemplo rápido, donde enseñamos aquí un poquito la parte downhill, ¿vale? Donde aquí preguntamos a ese cliente, este cliente nos dice que tiene una bicicleta ya de 29, pero que sí que aquí que va totalmente enfocado ya a la parte de descenso y en qué terreno, pues nos comenta un poco que principalmente bike parks, donde aquí principal tramos son compactos, ¿vale? Sí que está buscando un neumático que ruede rápido, ¿vale? Pero que agarre en este terreno. Entonces, para que veáis la diferencia aquí con el primer usuario, que también le recomendábamos este modelo Shinotal para terreno compacto, nos vamos, sin embargo, a una carcasa totalmente de downhill, una carcasa con mucha más protección, con una robustez más grande, al final para rodar en esas altas velocidades de los bypass, esos grandes saltos o esas caídas un poquito más bruscas que podamos tener en ese tipo de terreno, pero que seamos capaces de darle ese neumático, digamos, en lo que al final se vaya a encontrar mejor, ¿no? Y aquí con ese Shinotal creemos que es el neumático que mejor va a rodar, que le va a dar una mejor agarre en ese terreno más compacto que tenemos en los bypass, pero con una carcasa de mayor resistencia. Y luego aquí, pues sí que aquí ya el propio cliente tendría la opción de elegir el compuesto súper blando o el compuesto blando, o incluso se puede intercalar, ¿vale? Que esto es algo que también no hemos comentado, pero que se puede y se usa bastante a menudo, en los que podemos usar en el neumático trasero un neumático de compuesto blando para ahorrar un poco en esa durabilidad del neumático y delante, que es donde busquemos esa mayor agarre, pues nos vayamos al compuesto súper blando para tener ese mayor grip en la zona delantera, ¿no? De la dirección, que es donde nos va a aportar ese poco más de seguridad. ¿Vale? Aquí un poco acaba lo que es la parte de producto 100%, ¿vale? De neumáticos. Aquí ahora, si queréis, mientras que comentamos, tenéis el chat en directo en los que cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, si queréis ir escribiéndonos algunas preguntas que hayáis tenido, que os hayan surgido durante la formación en el chat, iremos viendo, ¿vale? Revisaremos y a final de esta formación os daremos respuesta a cada una de ellas, ¿vale? Y podremos comentar cualquier consulta o dudas que tengáis. Pasamos un poco a la parte de comunicación, ¿no? Este trabajo que ha hecho Continental en esta gama de Gravity. Al final, la gama Gravity ha sido probada y desarrollada por atletas de primer uso. Aquí tenemos varios equipos, Copa del Mundo, el equipo Atherton, que ha sido uno de los principales desarrolladores de este producto en Copa del Mundo durante el año pasado, que ya estaban desarrollando, este año han estado la temporada compitiendo con ellas también, ¿no? Y al final, pues ahí tenéis un poco estos comentarios de alguno de ellos, ¿no?
todo lo que son revistas, test, este producto, los que no lo hayáis visto ya y no lo conozcáis, estoy seguro que en algún momento habéis visto esto porque Continental está haciendo una campaña bastante fuerte en cuanto a marketing, en cuanto a comunicación del producto. Y nosotros mismos aquí, ¿vale? Hoy os vamos a presentar a un compañero nuestro que es Mariano Mari, ¿vale? Lleva con nosotros prácticamente esta temporada. Aquí tenéis un poco su breve trayectoria, aunque él ahora va a entrar con nosotros y nos va a hablar un poquito de esas sensaciones con el producto. Y no sé si alguno de vosotros lo conocéis, si no, pues aquí lo tenemos. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes. Buenas, Alberto, ¿qué tal? Bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. ¿Qué tal? Pues nada, Perfecto. aquí coméntales un poco a nuestros compañeros qué tal, cómo van esos neumáticos, qué sensaciones, qué sacas de ello, ¿no? Después de haber probado durante la temporada. Sí, sí. Pues mira, como bien dices, hemos estado casi toda esta temporada, ¿no? Con estos neumáticos. Sí que no empezamos desde el principio de años, pero con ellos he competido en la gran mayoría de las carreras de la temporada, excepto una, diría. Así que casi todo. Nada, decir bueno, me estuve fijando para elegir en los neumáticos, como has dicho, en las referencias que tenemos de Continental, ¿no? Que son estos equipos de descenso de la Copa del Mundo, bueno, los llevan usando ya algunos, igual el año pasado ya empezaron con ellos, seguramente a testearlos. Así que me estuve fijando primero para yo elegir, aparte de con la web y todas estas tablas que hemos estado mirando ahora, pues lo que usaban ellos. Así que, bueno, este año he llevado una bicicleta que era mullet, que significa que llevas una rueda 29 adelante y 27 medio atrás. Así que, bueno, me estuve haciendo algunas parejas de neumáticos, ¿no? Para ir probando durante esta temporada. Lo que hice fue escoger directamente en carcasas porque en esto sí que no varié nada. Me fui directo a la carcasa de H. Como bien has dicho, pues son unos neumáticos que dentro de las tres carcasas no hay una gran variedad de peso. Como has dicho, el más ligero pues serían un poco más de medio kilo por el par. Yo en este caso, como estoy en un ámbito más de competición, o sea, cuando quiero rendir es en las carreras, no me la juego a tener 200 gramos menos en la bicicleta y poder pinchar bueno, no poder acabar una carrera o perder un posible podio, lo que fuese. Entonces me fui directo a la carcasa de H, que además no tiene una gran penalización en cuanto a peso. Así que por esta parte perfecto, aparte que no es un peso descabellado, no es un peso exagerado, hay neumáticos bastante más pesados, así que por esta parte me fui directo a la carcasa de H, así que esta es la carcasa que he probado y la única que puedo opinar por ahora. Una vez escogí la carcasa, estuve mirando los modelos y bueno, coincidían mucho los neumáticos Cryptotal, que eran los que más usaban en la Copa del Mundo, en lo que me estaba fijando como referencia. Eso pasa porque, como ha dicho, pues están hechos para terrenos como un poco sueltos y sobre todo que pueden adaptarse a terrenos un poco más variados. Por ejemplo, si ponemos un neumático de barro puro, pues tendrá que ser un circuito con pocas raíces y pocas partes duras, compactas, y que esté pues muy, muy suelto el barro, esté muy dado de sí. Entonces esto se da pocas veces. Sí que está bien siempre tener un neumático en la recámara de barro, pues porque se puede dar ese caso, pero no es un neumático que se use mucho. Entonces escogí los Cryptotal, escogí Cryptotal Front y Cryptotal Rear, y los he ido cambiando. De hecho, he probado los dos en las dos posiciones, delante y trasera, para poder pues conocerlos, y al final se trata de conocer el neumático y saber cómo reacciona en varios terrenos diferentes, ¿no? En la variedad de terrenos. Luego está el otro, el Argotal, que, bueno, como he dicho, es el taco más junto, ¿no? Y que es como para terreno más compacto, y tampoco lo he podido probar. Sí que me gustaría porque me parece interesante. Aparte soy de Ibiza y vivo en Cataluña y son terrenos pues más secos, ¿no? Y más compactos. Pero creo que lo que más se adaptaba a mí era esto, el Cryptotal, ¿no? Que aparte creo que es el neumático que se debe pues ver más, ¿no? En las bicicletas y demás. Luego en grosor escogí 2.4. Llevo un aro de 31 milímetros de interior, diría. Entonces no me aventuré a probar el 2.6 adelante, aunque creo que sí que podría ser una buena opción, pero me fui directamente al 2.4 delante y atrás, ¿de acuerdo? Estuve probando después, como he dicho, pues el front y el rear, ¿no? Del Cryptotal.
en las dos posiciones. Y al final, bueno, he estado usando el Grip Total Front en la posición de adelante en compuesto super soft, el super suave, que es el más blandito que hay, ¿no? Y atrás he ido variando, ¿de acuerdo? Decir de las durezas que lo que más se nota, cuando más se nota la dureza, perdón, es cuando empieza a estar un poco mojado el terreno. Si este terreno está seco, creo que sería bastante difícil, sobre todo atrás, notar la diferencia del super soft al soft, ¿de acuerdo? Entonces, he estado usando siempre super soft adelante, bueno, pues por ese extra grip, ¿no? Que en carreras, en situaciones más de llevar la bici al límite, ¿no? El grip al límite, donde pues puede tener el máximo grip, y atrás según el terreno. En alguna Enduro World Series que nos llovió, he estado usando estos mismos neumáticos, no puse el de barro, y sí que adelante y atrás sí que ponía el compuesto super soft. Luego el soft, decir de este compuesto que es el que está usando para entrenar en el neumático trasero y que creo que es muy remarcable su desgaste, ¿no? El desgaste de este neumático, sobre todo en el compuesto soft, que lo que hace el taco no es arrancarse o hacer grietas, ni mucho menos lo que hace es degradarse. Puedo decir que el primer neumático que probé, el Grip Total Rear, atrás, lo estuve usando casi todo el verano antes de que empezasen las carreras en septiembre, en bike park y demás, y lo guardé y ahora lo estoy volviendo a usar ahora en esta época baja de carreras para acabar de gastarlo. Se ha degradado un poco, seguramente no tiene el mismo grip, pero todavía tiene caña. Y entonces, pues decir que el compuesto soft creo que es, cuanto a eficiencia o eficacia del neumático de agarre y desgaste, creo que es una relación brutal, tiene una relación brutal. Luego los he estado usando también, también no lo he usado con protector de aros, la verdad. Sí que he estado usando en varios años atrás, pero con estos, como hemos visto, pues en el flanco de la parte baja del flanco, en la parte más cercana del aro, tiene una parte que estaba en la diapositiva, se veía de color amarillo, que da una dureza extra al lateral de la cubierta, ¿no? Entonces, lo que se nota en movimiento sería como un soporte extra en esta cubierta, ¿no? Notas que ciertos golpes no acaban de llegar tan directos al aro como a veces pasa, ¿no? Que pues vas por una zona más de rocas y notas el cling de repente en el aro. Estos golpes no llegan a ser tan duros. Si alguno es suficientemente duro sí que se puede llegar a notar, pero no se pincha la parte más cercana a lo que es el aro de metal de la cubierta, donde se posa con el aro y no acaba de hacer el agujero. Entonces, así que luego, pues cuando vas en movimiento, esta parte pues da como una sensación más de... Es difícil de explicar, pero es casi como llevar mousse, casi, ¿eh? No es lo mismo, porque no es lo mismo, pero sí que da una sensación de llevar un soporte extra. No sé, es difícil de explicar, ya digo, pero sí que es una sensación de suavidad al final. Bueno, todo lo que he dicho es, como ya habéis visto, enfocado a carreras, ¿no? Las carreras te ponen en situaciones un poco diferentes, ¿no? Al usuario final, por eso quería recalcar lo del compuesto soft, que es el que yo recomendaría más a gente o usuario medio, ¿no? De donde buscas, pues, tener un neumático bueno que pueda rendir, pero que no se te gaste a los 2 meses porque el taco se empieza a arrancar, ¿no? Y luego en el super soft no se me ha arrancado ningún taco tampoco, pero sí que el desgaste pues se ve un poco más... Difícil también de explicar, pero se ve un poco más en el taco entero. El soft, digamos que se gasta más de arriba, de la parte pues, donde derrapas, ¿no? Donde hay el contacto directo con el terreno. Y entonces el soft sí que se nota que en los pliegues, como es más blando, se notan algunas grietillas pequeñas de eso, de doblarse el taco. Pero no se arrancan ni mucho menos. Sí, al final aquí son neumáticos que ya sabréis todos que llevan meses en el mercado. Nosotros hemos podido presentároslo ahora a los que no los conocíais. Ya estuvimos también en Festibike en Madrid enseñando un poco la gama y es un neumático que al final todo usuario que lo ha probado está muy contento con el neumático. O sea, tanto a nivel agarre como a nivel carcasa,
es un producto que Continental ha desarrollado durante bastante tiempo y que al final la calidad de Continental más ese desarrollo en esta gama concreta de productos se nota bastante, ¿vale? Y eso efectivamente al final, modelo CryptoTal Soft es lo más vendido. Nosotros los números hablan por sí solos y se ve que al final es la gama que llega a más tipo de ciclistas. También el compuesto intermedio es un taqueado también intermedio que tanto en terreno seco va bien, pero luego si no es un húmedo extremo también funciona bastante bien y la verdad que es un neumático que está dando súper buenos resultados. Y ya pues la parte de endurance y la carcasa más, nosotros estamos viendo mucho para e-bike. Así que en e-bike es una bicicleta que al final demanda mucho desgaste en neumáticos, en cadenas, por el peso y por la tracción, ¿no? Porque al final es mucho más bruta la potencia que ofrece el neumático la bici al neumático, perdón, sí que se nota un poquito más pues ese desgaste menor y esa durabilidad un poquito más grande. Pero la verdad que sí. Pues nada, Mariano, encantado. Muchísimas gracias por tenerte aquí, por contarnos un poquito tu experiencia y nada, esperemos que esos resultados sigan llegando y que este año 2023 sea de los mejores, ¿no? Y que mejor de la mano de Continental que podamos seguir ayudando ahí o echando una mano a conseguir todas estas cositas. Así será, así será. Muchísimas gracias a vosotros. Nada, a ti. Un saludo. Chao. Bueno, chicos, mira, pues os seguimos enseñando por aquí, ¿vale? Ya para terminar, ¿vale? Algo rápido, no sé cómo ha estado la parte de preguntas aquí, ¿vale? Las compañeras que han estado revisando un poco y moderando, a ver si tienen por ahí, os vamos diciendo un poquito esas preguntas, ¿vale? A ver, un segundito. Vamos aquí, un momentito. Vale, mira, me comenta la compañera aquí. ¿Hay modelos delantero y trasero o solo único? Pues como os decíamos, ¿no? Al final, dentro de estos 4 modelos de neumático, solo uno tenemos opción de delantero o trasero, que es en este CryptoTal, ¿vale? Que nos acaba de comentar nuestro compañero Mariano. Y luego en las versiones Shinotal, Hydrotal y Argotal son neumáticos mixtos, tanto para rueda delantera como para rueda trasera, ¿vale? No sé por aquí, a ver cuál puede ser la siguiente que tengamos por aquí. A ver, mira, buenas tardes. Los traseros más anchos que los delanteros. Bueno, aquí al final es un poco de decisión personal, ¿no? Inclusive yo te diría que normalmente o según el tipo de ciclismo que uses es más bien al contrario. Normalmente delante es donde se suele apostar por ese neumático un poquito más grueso para tener ese extra de grip, ¿no? O de agarre en la zona direccional de la bicicleta, que es la que nos da esto. Sí que es cierto que según el tipo de uso, ya te digo yo, la normal y lo que se suele, la tendencia es o ambos por igual o el delantero un poquito más grueso. Aunque sí que he visto también que algunos corredores o ciclistas más para bike parts, bicicletas en las que freeride, saltos muy grandes, muy bestias, simplemente por balón, donde al final el neumático trasero es el que sufre un poco más y recibe impactos más fuertes, pueda montar algo así, pero suele ser el menor de los casos. ¿Vale? Vamos a ver la siguiente por aquí. ¿Existe algún útil específico para montar estas cubiertas? Yo he montado varias del modelo CryptoTal y algunas, no todas, se han quedado torcidas. Se quedan bailando a derecha e izquierda, tan solo una de ellas se me ha quedado perfectamente alineada y la he montado de la misma manera. Al final útil, no. Aquí es cierto que sabemos que estos neumáticos con mayor protección o con una carcasa más dura puede ser un poquito más costoso de montar el neumático en una llanta que un neumático que es mucho más flexible. También interviene mucho la llanta. Aquí es cierto que según qué cubierta, con qué llanta, conoceréis aquí en Continental, en cualquier otra marca, hay algunos modelos en los que pueden entrar con una facilidad, con las mismas manos, puedes montarlo y te puedes encontrar un neumático concreto en una llanta en concreto
que cuesta la misma vida montarlo y necesitamos de desmontadores y tal. Sí que aún así, una vez que el neumático, si está montado y está bien talonado, el neumático debería estar perfectamente alineado, ¿vale? O sea, un neumático al final se compone de dos partes que se unen en el centro, se puede ver perfectamente en cualquier cubierta, esa línea central que une las dos mitades, y es probable y es posible que haya algún neumático que no venga totalmente alineado y unos pequeños milímetros de oscilación puede ser totalmente normal. Si es algo muy abultado, puede ser un defecto de la cubierta, ¿vale? Por lo que cualquier neumático que podáis recibir. Sí que es verdad que aquí os comento yo desde mi vista personal, que al final estoy en el servicio técnico, ¿no? Y veo todos estos, las garantías, todo este tipo de casos, que en modelos de la gama Gravity hemos tenido muy pocos casos. Algunos sí que ha habido aislado, el de neumático que ya una vez montado está deformado y tenía una deformidad bastante considerable. Sí que hay otros modelos fuera de la gama Gravity que sabemos que Continental tiene algunos modelos en los que, pues, ya te digo, esa unión puede tener ese pequeño efecto y nosotros siempre en ese aspecto cubrimos ante garantía sin ningún problema. Si este es tu caso, Domingo, tienes algún caso neumático que sea defectuoso, no tienes más que pasárnoslo y lo vemos y lo gestionamos sin ningún problema. Otro compañero aquí, Diego, no veo que exista 2.6 Crit Total delantero 29. Bien visto, has estado atento. Es un neumático que efectivamente Continental no tiene ahora mismo todavía, pero están en ellos, ¿eh? Es algo que se ha demandado, que ya tenemos clientes que nos han comentado esto, lo hemos hablado con el proveedor, prácticamente casi que desde un inicio de la presentación de la gama, y lo hablamos con ellos y nos dijeron que estará, ¿vale? Estará pronto. No sé fecha exacta, pero posiblemente a principios de 2023 ya contemos con esta versión 260 delantera, ¿vale? Que también nos la comentáis muchos en alguna ocasión. A ver, vale, pues bueno, hasta aquí las preguntas son las que más han salido por ahí, nos la ha ido pasando la compañera que ha ido filtrando un poquito esta pregunta vuestra. Si se nos queda alguna por ahí, ya directamente podemos contactar con vosotros y os respondemos, ¿vale? Os mandaremos un mail, os escribiremos, os llamamos directamente, personalmente, no hay ningún problema y las ponemos en cuestión. Y vale, aquí os hablo un poco algo rápido, ¿vale? Es algo que os mandaremos algunos regalitos a todos los que habéis asistido, ¿vale? A esta primera formación. Al final es una nueva iniciativa que hemos tenido de probar un nuevo formato, un nuevo sistema de estar en contacto con nuestras tiendas cara a cara, ¿no? Y que nos pongáis cara a algunos de nosotros, pues ayudándoos un poco, ¿no? Con esa forma de presentaros producto o de daros esos pequeños consejos que os puedan ayudar al final al poder dar esa confianza a vuestro cliente en tienda y que al final sientan que por eso sois su tienda de referencia y que quieran estar siempre con vosotros, ¿vale? Esta es nuestra primera formación online. Nuestra idea es seguir contando con vosotros, estando con vosotros y acompañándoos, ¿no? En este camino y daros esa confianza y esa cercanía que parece que en el sector poco, la verdad que se ve poco, por lo menos por parte de las distribuidoras. Nosotros queremos hacerlo. Por eso, ¿vale? A todos los que habéis estado aquí, os vamos a enviar en estos días unos pequeños regalitos, ¿vale? Os mandaremos una mochilita de esa que veis por ahí, un pequeño maillot de Gravity para que tengáis en tienda un pequeño detalle de estas formaciones, ¿vale? Y también al finalizar esta misma os pasaremos un pequeño mail, ¿vale? Con un recordatorio de este regalito y una promoción, ¿vale? Que hemos pensado para vosotros, pues para agradeceros el que estéis aquí. Tendréis una promoción de un código, un cupón de descuento para cualquier pedido que hagáis en nuestro B2B, ¿vale? De todos los artículos, da igual que sea Conti, que sea cualquier otra cosa que necesitéis, ¿vale? Tendréis un descuento especial por haber llegado aquí a esta formación. Y nada, muchísimas gracias a todos, ¿vale? Por estar por aquí. Cualquier cosa, sabéis dónde nos tenéis, nuestro mail, nuestro teléfono, contacto personal y nada, encantado de veros. Os esperamos en la próxima y
nada, muchísimas gracias a todos, señores. Hasta luego.